Para quienes no me conocen, mi nombre es Liliana Espinosa, soy tutora del curso. Sean bienvenidos a nuestra segunda webconferencia. La fase que vamos a socializar en la tarde de hoy es la fase 2, iniciación. Entonces, permítanme un momento, vamos a compartir pantalla para iniciar. La dinámica es la siguiente, vamos a hacer una socialización y al final resolveré inquietudes con el mayor de los gustos. Nos acompaña la directora del curso, la ingeniera Arelis, y la ingeniera Edna Bernal. Entonces, sean nuevamente bienvenidos. Perfecto. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, señora. profe. Ok. Permítanme un momento. No sé si haya alguien esperando acceso. A ver si de pronto me pudieran ayudar aquí. Bueno. Como decíamos inicialmente, nuestra webconferencia de la tarde de hoy tiene como objetivo socializar la fase 2, iniciación. ¿Cuáles serían las generalidades de esta actividad? Básicamente, tenemos varios elementos a tener en cuenta. El resultado de aprendizaje de la fase 2 iniciación es identificar los antecedentes de un proyecto, los elementos que preceden a su planificación, teniendo en cuenta el estándar para la gestión de proyectos PMBOK del PMI, Project Management Institute. Es una organización americana sin ánimo de lucro que se dedica a la recopilación y desarrollo del conocimiento para la dirección o gestión de proyectos. Básicamente, esta institución lo que hace es que publica una guía que contiene fundamentos de la gestión o dirección de proyectos y son reconocidos internacionalmente como buenas prácticas y ampliamente utilizados, así como las nuevas prácticas o tendencias emergentes de la profesión. Es decir, que este es un ente al cual nosotros podemos acudir porque está totalmente validado para la gestión de proyectos. Aquí les tengo un enlace. Al final, en la tarde de hoy, una vez salga la grabación o el día de mañana por tardar, vamos a socializar la grabación junto con esta presentación. Así que no se preocupen por ello. Aquí yo les dejé un enlace que me pareció muy interesante que maneja algunos procesos como una tarjeta que tiene entradas y salidas. Entonces me parece bastante interesante, por eso les voy a dejar este enlace con la presentación de entradas, procesos y salidas, básicamente. Ok. Entonces, ya teniendo en cuenta este referente que es el PMBOK y el PMI, vamos a centrarnos en la actividad como tal. Recordemos que la fase 2 iniciación es la continuación de la fase 1 ideación que ya finalizó, perdóname, devuelvo acá, de la fase 1 que ya finalizó y que tenía como objetivo que ustedes plantearan una idea, una propuesta. Ahora, recordemos que de todas esas propuestas que ustedes plantearon, solo vamos a elegir una para trabajar en el resto de las fases del periodo académico. Así que debemos tener claro que solamente se va a trabajar una de las propuestas que ustedes plantearon.
En la fase 2 iniciación, que ya inició el 22 de febrero y finaliza el 22 de marzo, recordemos entonces que hay unas actividades individuales y otras colaborativas. Tiene un puntaje de 70 puntos y entre el 23 de marzo y el 1 de abril los docentes, en este caso las docentes, evaluaremos la actividad. ¿Qué se recomienda en primera instancia? Revisar los contenidos de la unidad 1, porque esta actividad pues pertenece a la unidad 1. Por lo tanto, la invitación es revisar los referentes, que es un libro de gestión de proyectos, o dos mejor, y una OVA, en mi caso realizada por la ingeniera Arelis y yo, y algunos otros OBIs realizados por otros docentes del curso. Así que la invitación es en primera instancia tener en cuenta esta agenda, porque esta actividad tiene dos fases, individual y colaborativa, y esta fecha que está aquí, pues reúne las dos fases. Es decir, que el 22 de marzo nosotros debemos tener tanto la individual como la colaborativa. ¿Qué vamos a ver en la tarde de hoy? Recordemos entonces, como ya les venía diciendo, que esta actividad tiene una parte individual y una parte colaborativa. Vamos a iniciar con la parte individual. A ver, movamos esto un poquito para acá. Individual. Ok. ¿Qué debemos tener en cuenta en la parte individual? Es la que ya estamos en desarrollo. Recordemos que la actividad ya inició. ¿Qué se recomienda en la primera semana? Bueno, la primera semana recordemos que ya estamos en la segunda. ¿Qué significa eso? Que si no hemos hecho estas actividades, la invitación es hacerlas prontamente porque ya estaríamos atrasados. El primer paso sería socializar en el foro el video de la fase 1 y elegir los roles. Ahora, todos los roles son importantes, pero hay dos que tienen que ver directamente con la dirección del proyecto. ¿Y qué hace el director de proyecto? Es el encargado de coordinar y dirigir la producción de los entregables grupales y revisar el cumplimiento de las normas APA y redacción de los entregables. Y el consultor es el responsable de recopilar y sistematizar la información a entregar al líder para la elaboración de los entregables grupales, bajo su coordinación. Además, apoya al director de proyecto en todo lo que se requiere para la elaboración de los entregables grupales. ¿Qué hacen los demás participantes? Los demás deben cumplir las actividades establecidas por el director de proyecto. Pero aquí yo quise resaltar una palabrita clave que se debe tener en cuenta cuando nosotros trabajamos en equipo. Recordemos que nosotros no solo trabajamos en equipo en la universidad, nosotros trabajamos en equipo en la vida real, en nuestras casas, con nuestra familia. Nuestra familia es un equipo, ¿cierto? Que todos vamos con un mismo objetivo para un mismo lado. Igual aquí. De igual manera, en sus trabajos, seguramente muchos de ustedes deben trabajar en equipo con otras áreas de su empresa. Así que esta palabra consenso es muy importante. Por eso se recomienda que ustedes realicen un cronograma que establezca unos plazos, unas estrategias y qué herramientas van a realizar, van a utilizar para realizar las actividades. Se recomienda una comunicación efectiva y afectiva, es decir, asertiva. ¿Qué significa eso? Recordemos que pues todos tenemos una forma de pensar de pronto que puede ser diferente, pero eso no significa que porque yo piense diferente de mi compañero, pues yo tenga que de pronto manifestarlo de una forma que no sea la indicada. Así que la idea es llegar a acuerdos, es la clave, tener una excelente comunicación. Ahora, si yo de pronto me manifiesto por allá faltando 2 días para terminar en marzo, para terminar la actividad, seguramente pues
lo que yo opine va a tener poco valor porque ya las actividades han sido desarrolladas por mis compañeros y seguramente no lograré cumplir ese resultado de aprendizaje que les mostré al iniciar la webconferencia. Así que insisto en ese consenso. Ahora, ha sucedido que algunos de los compañeros de pronto no tienen alguna divergencia con el compañero de grupo y manifiestan al tutor, yo quiero realizar la actividad de manera individual. Usted me da permiso, yo le voy a decir, o cualquiera de nosotras le vamos a decir, el manejo interno de un equipo de trabajo es de ustedes. Ustedes son los que deciden, nosotras no. Así que si usted me pregunta, tutora, ¿puedo trabajar individual? Yo le digo, eso es responsabilidad suya y de sus compañeros, porque yo no puedo ni darle permiso ni quitarle algún permiso. Es decir, que es un manejo interno de ustedes como equipo. Por eso esa invitación es que haya una comunicación muy asertiva. Y no solo eso, sino que establezcan algún medio, alguna forma de comunicación que puede ser, no sé, un grupo de WhatsApp, un grupo de Skype. Sin embargo, recuerden que todas las evidencias deben quedar ¿dónde? En el foro, porque el foro es el espacio establecido para ello. Entonces, ejemplo, ustedes se reunieron en un grupo de WhatsApp que crearon, listo, no hay problema, peguen un pantallazo en el foro donde evidencien que se reunieron. Por ejemplo, esa podría ser una buena idea, pero siempre debe haber una comunicación, insisto con ello. Bueno, eso durante la primera semana. En la segunda, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la segunda, lo que hacemos es que cada estudiante diligencia la tabla en la cual se le asigna un puntaje entre 0 y 5. ¿A quién? A las propuestas de nuestros compañeros y a la nuestra. Es decir, que aquí debe decir Pepito, Laura, Camila, María y José. Un ejemplo. Entonces, yo le doy un puntaje a la propuesta de María o el puntaje a José, el puntaje a Patricia y así sucesivamente. Es decir, que esta tabla contiene las 5 propuestas. ¿Qué pasa si en nuestro grupo no hay 5, sino 4 propuestas, porque alguien puede ser que no haya realizado la actividad, pues habrán 4 estudiantes? Así que la idea es que ustedes de una manera muy objetiva, porque a veces, bueno, yo voy a colocar en mi propuesta que la mía es la mejor y todo 5, y en la de mi compañero, pues yo voy a colocar que está en la mitad. No, debemos ser muy objetivos, porque recuerden que puede que mi propuesta sea buena, pero la de mis compañeros de pronto haya una que sea mejor que la mía. Eso lo deben validar ustedes en consenso. Ustedes deciden cuál propuesta van a trabajar. Entonces, que quede claro que es muy importante llegar a acuerdos. Una vez realizada esta actividad, pues, ¿cuáles serían las evidencias de esa parte colaborativa que ustedes realizan? En primera instancia, no se debe entregar ningún documento al entorno de evaluación. Todo se realiza en el foro. En el foro, fase 2, iniciación. ¿Qué significa eso? Que cuando las docentes vayamos a calificar, en el foro debe validarse que el estudiante entregó o socializó mejor la URL del video. Debe evidenciarse que envió la tabla, ¿cierto? Y debe evidenciarse que realizó aportes significativos para el desarrollo del plan de dirección de proyectos. De acuerdo con la guía, deben ser mínimos 5 aportes. Eso lo establece la guía de actividades. Pero hablemos de qué es un aporte. A veces nosotros cuando nos dicen que debemos realizar aporte, lo que decimos es, me parece muy bien lo que hizo el compañero, estoy de acuerdo. Eso no es un aporte. ¿Cuál es la idea? Que el director de proyecto establezca un cronograma y de acuerdo con esos cronogramas, pues asigne actividades.
Y lógicamente, como somos un equipo, entonces María va a tener estas actividades, Pedro esta, Pablo esta y José esta. Así que esos aportes están relacionados con las actividades asignadas en consenso. ¿Ok? Entonces es muy importante tener claro eso. Todos van a trabajar de la mano del director de proyecto que ustedes mismos van a elegir en consenso. Ustedes mismos establecen unos plazos, ustedes deciden colocar unas reglas. Ejemplo, no, es que resulta que mis compañeros a última hora es que envían los aportes. Ustedes son libres de establecer cronogramas. Entre ustedes deciden. Ejemplo, no, nosotros consideramos que para evitar pérdida de tiempo, para evitar de pronto que el trabajo o la actividad nos quede mal, vamos a hacer los aportes hasta 2 días antes, 3 días antes del plazo máximo, 5 días antes. Eso lo pueden establecer entre ustedes. Por eso es que es tan importante que haya esa comunicación. Ahora, si no hay comunicación, seguramente no vamos a lograr los objetivos de la actividad. Entonces, insisto en eso, en la necesidad de comunicación. Para quienes acabaron de llegar, vamos a dejar de pronto si la Inge está por ahí, nos pueda resolver algunas dudas en el chat y si no, por favor, guárdenlas para el final para resolverlas con mucho gusto. Hasta ahí iría la parte individual. Ahora vamos a la parte colaborativa. La parte colaborativa, de acuerdo con el proyecto, el equipo debe desarrollar el plan de dirección de proyectos teniendo en cuenta el anexo 1, es decir, la plantilla que ustedes ya saben está en el mismo lado donde está la guía de actividades. Si quieren, ahora se las muestro si de pronto alguien no la ha logrado ubicar. Esa plantilla debe tener estos elementos que establece la guía de actividades. ¿Qué se recomienda? Que ustedes creen un documento compartido. ¿Por qué? Porque a veces damos o subimos parte de la información, pero no hay un hilo, no hay una trazabilidad de cómo van. Entonces, uno me envía una cosa, el otro otra, y uno no sabe si lo que hicieron antes está bien y si estamos haciendo el proceso de manera correcta. En cambio, cuando ustedes crean un documento compartido donde todos incluyen ahí la información, pues se puede validar desde el inicio, por ejemplo, identificando la empresa. ¿Sí? Si alguien identificó la empresa, llamemos a Pepito, el que hizo ese punto. El segundo habló de las fuentes internas, el tercer compañero habló de las fuentes externas. Si todo está almacenado en un mismo documento, pues se va a revisar de una manera más fácil, no solo ustedes, sino los docentes, que esté correctamente desde el inicio hasta el final. Así que esa es la invitación, crear un documento en línea, sea Google Drive, OneDrive, el que ustedes quieran, para que entre ustedes vayan validando si el documento está quedando correctamente y al final simplemente lo descargan, le asignan los nombres de los estudiantes y lo publican. Entonces, esa es la recomendación, tener un documento en línea con toda la información consolidada. ¿Qué debemos hacer? Entonces, debemos bajar o descargar la plantilla de la fase 2 iniciación y debemos tener en cuenta en el entorno de información inicial porque ahí se publican en el foro de noticias algunas novedades con respecto al curso y de pronto con respecto a la actividad. En el entorno de aprendizaje, ¿qué debemos hacer? Revisar los contenidos de la unidad 1, como ya lo habíamos comentado. Una vez descargada la guía, tener un rol dentro del equipo claramente definido y debemos publicarlo en el foro. Cada estudiante debe publicar los avances de la actividad para la construcción del documento final, ver la realimentación del tutor y realizar los ajustes, porque a veces no revisan la realimentación y continúan. Y cuando uno les dice, bueno, aquí hay algún error o les recomiendo mejorar este punto,
De pronto no lo ven y al final en la calificación se ve reflejado y dicen, ¿pero por qué? Bueno, porque recuerden que se le informó que debía hacer este ajuste y no lo hizo. Entonces es importante revisar la realimentación de la tutora. Hay una nota que establece la guía de actividades que dice que no se hará realimentación en el foro faltando 3 días para la entrega de la actividad. Por ello, se recomienda que realicen las actividades de manera oportuna para poder revisarla y con el fin que ustedes realicen los ajustes antes de publicar. En el entorno de evaluación que deben hacer, solo el estudiante con el rol de director hace la entrega del documento final. Esa entrega debe tener un nombre. Se llamará grupo, el número de grupo al que pertenezcan, ejemplo, grupo 11. Entonces se llamará iniciación grupo 11. Entonces tenemos claro que debemos tener en cuenta información del entorno de aprendizaje y del entorno de evaluación. Cuando ya tengamos el documento totalmente refinado, ahí sí lo publica el director de proyecto en el entorno de evaluación. Bueno, esas serían las evidencias colaborativas. Ya teniendo claro eso, vamos a empezar revisando todos estos elementos que pide la guía, pero yo quiero iniciar con algo muy importante que es el ciclo de vida de un proyecto. De aquí parte todo. Todo proyecto tiene las fases que ustedes están viendo en la pantalla. Una fase de iniciación, la de planificación, ejecución y cierre. Como ustedes pueden ver, estas fases se realizan de manera secuencial, pero transversalmente siempre debe haber un seguimiento y control y una realimentación. ¿Qué significa? Que si hay necesidad de hacer ajustes durante el desarrollo del proyecto, ¿las debemos hacer? Claro que sí. Debemos estar validando todo el tiempo, desde que inicia el proyecto hasta que se cierra, si vamos bien y si hay que hacer algún ajuste, pues se debe hacer. Hoy vamos a hablar de esta primera fase. ¿Cuál es? Iniciación. Como dice la actividad, es en la que se procede a la aprobación del proyecto por parte de los órganos de dirección de la empresa. Es decir, aquí se decide si el proyecto es viable o no. Entonces se define su alcance, se identifican cuál van a ser sus participantes o stakeholders, el problema que se va a solucionar y se analiza su viabilidad técnica, económica y los riesgos que podría conllevar la ejecución de ese proyecto. Es decir, que esta fase es de las más importantes junto con la planificación, porque si nosotros decidimos realizar un proyecto, ¿sí? Pero no hicimos una buena fase de iniciación, pues es posible que el proyecto fracase. Entonces, lo que es iniciación y planificación son clave. Ya la ejecución, pues lo que hacemos es validar todo esto que ya lo planificamos. Entonces, hablando de esta fase de iniciación, debemos hacer algo que se llama estimaciones. ¿Y qué son las estimaciones? Son el conjunto de valoraciones relacionadas con el proyecto, donde se define la viabilidad o no de esa ejecución desde el punto de vista técnico, operativo y económico. Ahora, hacer una estimación de un proyecto no es fácil. Seguramente habrá muchas tareas que no se nos pueden quedar, pero hay que tener en cuenta algunos elementos clave que aquí menciono. Puede haber un solo estimador, es decir, una persona con ese rol, o puede haber un equipo de personas que se consideren tienen la formación y experiencia profesional para solucionar los problemas de gestión de proyectos. Pero ese equipo o esa persona debe tener capacidad autónoma. ¿Qué significa eso? Que debe tener una posición en la empresa que le permite adoptar un juicio independiente. ¿Por qué? Porque si los estimadores dependen de el jefe y el jefe les dice debe ser así o debe irse por este lado, pues ahí no sería
recomendables. Los estimadores son los que deben tener la potestad. Deben utilizar un método que pueda ser comprensible, auditado, cuestionario y discutido por expertos. Puede ser un método o una metodología, ¿sí? Ya sabemos que una metodología es algo mucho más complejo que tiene una cantidad de elementos ya totalmente validados, o puede ser un método el que ustedes consideren. Deben tener en cuenta las lecciones aprendidas y las experiencias exitosas. Toda empresa tiene lecciones aprendidas, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando de pronto hubo muchas quejas en nuestra empresa? ¿Cómo lo solucionaron? ¿O cuáles fueron las mejores experiencias que nosotros ya podemos validar que fueron exitosas y las podemos potencializar? Ahora, las estimaciones se deben documentar para poder ser validadas. Y también se recomienda que realicemos una matriz DOFA, que es parte de las actividades que tenemos en esta fase. ¿Qué debemos validar? La viabilidad técnica, que es la condición que posibilita el funcionamiento del proyecto según sus características tecnológicas. Es decir, ¿será que tenemos la tecnología para diseñar ese proyecto, para desarrollarlo, o no la tenemos? Se evalúa si es posible llevarlo a cabo con la tecnología que está disponible, la durabilidad, la operatividad, la seguridad, mecanismos de control, entre otros. Porque a veces, ejemplo, nosotros desarrollamos un software, pero ese software nos va a durar un año porque estamos desarrollando un software para una microempresa que tiene, ejemplo, 10 empleados y solamente 20 clientes, pero no tenemos que ir mucho más allá. O si no, ese software se nos va a quedar corto de aquí a un año, 2 años que crezca la empresa, ya no nos va a servir y va a quedar obsoleto. Así que debemos validar todos esos elementos en el caso de que sea un desarrollo de software, que es lo que se recomienda en este caso específicamente para el curso, ¿no? Identificar siempre el esfuerzo asociado con cada tecnología. Es decir, a veces nosotros necesitamos que esa tecnología, si es una tecnología nueva, requiera una capacidad de aprendizaje, es decir, tengamos que capacitar a quién. Pueden ser algunos desarrolladores o no necesitamos capacitar a los usuarios del sistema de nuestra empresa. Es decir, hay que validar qué tipo de esfuerzo tiene esa tecnología que nosotros planteamos. El impacto económico y estructural de la evolución de la tecnología. Ya sabemos que la tecnología avanza, pero en pasos agigantados. Y de pronto lo que hoy está ahí en tecnología, en un año ya está totalmente obsoleto. Así que tenemos que mirar siempre a mediano y a largo plazo. La madurez de la solución y la posibilidad de integrarla en el resto de la compañía. Si nosotros manejamos un tipo de sistema y la propuesta no es compatible con ese sistema, pues seguramente no sería viable técnica o tecnológicamente. Desde el punto de vista operativo, es la capacidad que tiene la organización de hacer frente a la definición, ejecución y la operación de un proyecto con las condiciones y la estructura actual y futura. Así que hay que validar si este proyecto es viable operativamente. Hay que validar si las áreas que intervienen, ¿sí?, deben conocer el proyecto de manera detallada. Y no solo las que intervienen, sino las que son afectadas. ¿Por qué? Por ejemplo, es un área de un proyecto del área de sistemas, pero afecta a los empleados. Ahí tendríamos que ver entonces qué piensa el área de recursos humanos, ¿cierto? También cuando se crea un sistema nuevo, a veces hay resistencia al cambio. Ejemplo, yo soy el empleado de la empresa y no, pues a mí me parece que yo siempre lo he hecho así y ahora me van a cambiar el sistema, seguramente ya no me va a gustar. Yo preferiría seguirlo haciendo como ya lo sé hacer. Entonces, siempre hay que validar esa parte operativa porque se puede presentar esa resistencia al cambio.
Y el área responsable del manejo de los recursos económicos, pues hay que cuantificar el proyecto. Así que hay que validar si tenemos el recurso necesario para desarrollarlo, ¿cierto? Por lo tanto, la viabilidad económica es muy importante. Debemos hacer la técnica de costo-beneficio que hacemos todos siempre, ¿cierto? Voy a comprar un carro, bueno, ¿y cuál será el costo y el beneficio? ¿Será que de pronto gasto más en gasolina que yéndome en un transporte público? ¿Realmente sí se justifica o no se justifica? Entonces, sencillamente hay que validar costo-beneficio. Valorar la necesidad y oportunidad de la elaboración del proyecto. Puede ser que el proyecto sea bueno, pero no sea en este momento viable, ¿cierto? Porque puede ser que no contemos con la infraestructura económica para desarrollarlo. Siempre debemos seleccionar varias alternativas, tener varias alternativas y seleccionar la que sea más beneficiosa. Estimar los recursos económicos en el plazo de la elaboración del proyecto, porque recuerden que todo proyecto tiene un inicio y un fin, no es, no, pues esperemos a ver a cuánto nos demoramos, un mes, 2 meses, 5, un año, 2 años, no. Todos proyectos tienen un inicio y un fin. Por lo tanto, debemos tener claro cuándo inicia y cuándo termina. Los destinatarios de este estudio pueden ser los responsables financieros o el jefe de sistemas o de recursos humanos o de pronto si nuestra empresa tiene unos representantes de personal, ¿cierto? Pues habría que validar con ellos. Otra parte importante cuando se revisa la viabilidad económica es minimizar los disparadores de costos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos en cuenta los costos macro, pero resulta que hay imprevistos, ¿cierto? Así que de pronto un desarrollador, nosotros establecimos un costo para capacitar a unos desarrolladores en un sistema, ejemplo, o en un software, y resulta que planteamos que fuera una semana, pero no todos aprendemos de la misma manera, ¿cierto? Así que puede haber un desarrollador que aprenda un poco más lento o hay unos que sean más expertos y toque movilizar o mejor replantear. Ingeniera Arelis está levantando la mano Sí, y gracias, ingeniera. ¿Me escuchan ahí bien? sí, Ah, bueno, disculpa que te interrumpa, sino que se generó una inquietud en el chat y me gustaría pues que quede resuelta en la grabación, teniendo en cuenta que no todos miran el chat. Preguntaron que, que si hay que buscar una empresa y en ese sentido pues algunos proyectos están orientados a empresas. Otros no. En ese sentido, como está en el anexo, es definir o la empresa o el sector. Por tanto, pues ahí daba diferentes ejemplos que si el proyecto está orientado a la salud, el sector lógicamente sería el sector salud, y ahí habría que identificar quiénes van a ser los que van a hacer uso de esa propuesta, si van a ser pacientes, si van a ser clínicas, si van a ser hospitales. En este caso, si lo que se está proponiendo va a ser para uso de clínicas y de hospitales, ahí sí debería tener una, una en cuenta una de estas empresas, si es el caso. También que si he visto eh, muchas ideas orientadas al sector agrícola, pero son diferentes. Entonces, por ejemplo, hay que determinar si son los cultivadores, si es para el uso de los cultivadores. Si es así, pues la idea es identificar un solo tipo de cultivadores. Me imagino que de acuerdo a las regiones donde lo están proponiendo, identificarán si es cultivadores de papa o si son cultivadores de cebolla o maíz, dependiendo. Entonces, si es para cultivadores, debes tener identificados qué cultivadores, independientemente que más adelante lo que propongas sea escalable a otro tipo de cultivadores. O si por el contrario lo que estás proponiendo es para el uso
de los que comercializan con los productos agrícolas. Entonces tú tienes que identificar quiénes son los que van a comercializar con eso, cuáles van a ser los compradores, si los compradores van a ser eh, los de tiendas minoristas, esto con el ánimo de eliminar los intermediarios. Esto trayendo como ejemplo las diferentes propuestas que he revisado hasta el momento y es identificar, si no hay empresa, entonces el sector. Deben tener bien claro a qué sector le está apuntando esa idea que presentaste en esos videos. Era eso, ingeniera. Puedes continuar. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Gracias, sí, por la aclaración en el caso del curso, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo ya el lineamiento, ya una vez tenemos claro que el proyecto es viable con todas esas estimaciones que hicimos, entonces vamos a revisar ya los puntos que establece la guía de actividades, que el primer paso es identificar la empresa o entidad o sector. Como decía la ingeniera Arelis, la directora del curso, no necesariamente pues una empresa, puede ser un sector. Entonces, aquí traemos ejemplo de empresas, pero podría ser el sector. Sin embargo, cuando yo decido realizar un proyecto dedicado o encaminado mejor a un sector específico, yo debo tener información sobre él, ¿cierto? Porque si yo no tengo idea, ese sector, cuáles son sus necesidades, cuál es su misión, visión, cuáles son sus objetivos estratégicos, pues difícilmente mi proyecto va a apuntar a esos objetivos. Entonces, ese sector que ustedes consideren que es viable para realizar el proyecto, pues deben tener claro cómo funciona. Bueno, a nivel de empresa, es una unidad productiva y organizativa cuyo objetivo es la producción de bienes o la prestación de un servicio para satisfacer las necesidades y demandas de los clientes con fines económicos y comerciales. ¿Cómo se clasifican las empresas? Hay empresas del sector primario que centran su actividad en la transformación de recursos naturales en productos de consumo, ya sean productos de consumo final o materias primas para otros procesos productivos. También el nombre, como lo llaman sector primario, abarca lo que tradicionalmente se conoce como sector agroextractivo, que comprende todo lo que es agricultura, ganadería, minería, pesca, silvicultura, y en los países desarrollados la industria primaria utiliza una pequeña parte de mano de obra. En cambio, en los países subdesarrollados como nosotros, este sector suele ser más importante. Sabemos que nosotros, por ser un país subdesarrollado, utilizamos bastante el tema agrícola y ganadero. O existen otras empresas que son las del sector secundario, denominadas empresas del sector industrial o de transformación. Entonces, son aquellas que realizan algún proceso de transformación de materia prima que entrega la industria primaria, como la metalurgia, la automotriz, los textiles, es decir, que tienen una materia prima y la convierten en un producto final. O existen las empresas del sector terciario, que son empresas también denominadas como empresas de servicios. Aquí están las actividades económicas que abarcan actividades como servicio de materiales no productivos y de bienes. Satisfacen la necesidad de la comunidad que no se expresan bienes físicos, ¿sí? Como de transporte, bancos, comercios, seguros. Estos son algunos ejemplos de este tipo de empresa. Entonces, aquí definimos o la empresa o el sector al cual va dirigido nuestro proyecto. Bueno, hay que identificar las fuentes internas. ¿Y qué son las fuentes internas? Es el tipo de fuente que da información sobre los procesos internos de la empresa, donde se acumulan los mayores retrasos o pérdidas de calidad y se identifican dónde están las mayores oportunidades. Por eso es importante conocer el sector o la empresa. Es clave, ¿sí?
Así que si yo no conozco cómo funciona ese sector, pues va a ser complicado que yo realice una buena estimación. ¿Qué debemos validar? El análisis de procesos, que consiste en analizar los procesos principales de la organización, identificando puntos de mejora o cuellos de botella o retrasos. Y es muy importante la percepción del personal, es decir, de los empleados, las personas que están dentro de la organización. Ellos pueden aportar puntos de vista u opiniones sobre problemas o cómo mejorar algunos niveles de calidad en el trabajo. ¿Cómo podríamos saber qué piensan nuestros empleados o las personas que trabajan en la empresa? Básicamente podríamos hacerlo con una encuesta, ¿cierto? Validando qué opinan sobre ciertos procesos, qué tan engorrosos es, cómo los podríamos mejorar. Así que es importante eh, tener en cuenta la percepción del personal de la empresa o de la entidad. Ahora, las fuentes externas, es decir, como su nombre lo dice, que son ajenas a nuestra organización. Entonces, se trata de conocer cómo se percibe la empresa en su entorno, fundamentalmente por sus clientes. Entonces, aquí podemos responder a preguntas como si existen fallos en la organización que impiden conseguir la satisfacción del cliente o cómo se ve el cliente frente a la competencia, ¿cierto? Si está la empresa preparada para adaptarse a la constante evolución que hay en el mercado o cuáles serían las necesidades futuras de los clientes, ¿cierto? Nosotros siempre que de pronto hacemos en una empresa, por ejemplo, una compra, ya hoy en día es muy importante el marketing, ¿cierto? Ya validamos una compra y a usted al siguiente día de que realizó la compra ya le están enviando una encuesta. ¿Cómo se, cómo se sintió durante la compra? ¿Cómo considera que fue el producto? Si es un servicio, ¿cómo se sintió de pronto interactuando en ese sitio web? Es decir, ya se ha tenido en cuenta la satisfacción del cliente. Por eso es tan importante tenerla en cuenta. Entonces, hay fuentes de información reactivas. Por ejemplo, el número de quejas y reclamaciones recibidas y el motivo, con encuestas de satisfacción, entre otras. Es decir, se puede validar, como su nombre dice, reactivas, quiere decir que vamos a reaccionar a un evento. Y proactivas son más de carácter, digamos que estar atentos o preventivas para ver cómo evolucionan los gustos y las necesidades de los clientes, qué características del producto puedan diferenciarlo. Por ejemplo, siempre nos mandan un producto y ellos dicen, bueno, ¿y usted qué preferiría en una empresa que vende, qué sé yo, ropa, calzado, carteras? ¿A usted qué es lo que más le gusta? ¿La ropa, las carteras o los zapatos? Y así vamos validando cuáles son los gustos de los clientes. Entonces, aquí debemos tener en cuenta estas dos fuentes, reactivas y proactivas. Ahora, una vez tengamos estas, debemos revisar el análisis interno de la organización, validar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, los puntos fuertes de la empresa, sus principales destrezas y qué nos diferencia de la competencia que consideramos somos mejores que ellos, o las debilidades. ¿Qué posición tenemos desfavorable con respecto a la competencia? Entonces, es muy importante tener en cuenta este análisis interno de la organización. Y el análisis externo. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta aspectos cómo evoluciona el entorno que pueden condicionar alguna forma la viabilidad del negocio, ya sea positiva o negativamente. ¿Por qué? Porque el exterior nos puede afectar tanto positiva como negativamente.
¿Por qué? Porque hay oportunidades que consisten en detectar nuevos mercados, por ejemplo, o nichos de negocios sin explotar o cambios en la legislación que puedan ser aprovechados. Pero también podemos tener amenazas, ¿cierto? Que son los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la organización. Son reconocidas a tiempo y pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. Es decir, que en este caso, para validar el análisis externo, se recomienda tener en cuenta también los aspectos económicos, qué disponibilidad de recursos hay, legislativos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros planteamos un proyecto y no tenemos en cuenta que si requerimos exportar, pues debemos tener en cuenta algunos lineamientos que establece el mercado o aspectos legales que no tuvimos en cuenta o aspectos tecnológicos o aspectos socioculturales, es decir, que debemos revisar todos los frentes antes de decidir si un proyecto es viable. Políticamente se puede, tecnológicamente será viable, socioculturalmente dependiendo de a quién es la población objetivo. ¿Cierto? Si la población objetivo son de pronto unas personas que tienen un tema sociocultural diferente al nuestro, pues habría que ver si sería viable ese proyecto o no. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos antes de decidir la viabilidad del proyecto. Y para eso, pues, nosotros lo que hacemos es una matriz DOFA, que seguramente ustedes ya la conocen porque ya la han trabajado. Es un método utilizado para realizar un análisis interno y externo, donde hacemos una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Se basa en el análisis interno y externo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos revisar las debilidades para tratar de corregirlas, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas o mejorarlas y explotar las oportunidades. Entonces, aquí vamos a tener una estrategia ofensiva y una estrategia defensiva frente a las amenazas. Unas estrategias de reorientación, es decir, cambiar el rumbo si tenemos una debilidad y una estrategia de supervivencia si tenemos una amenaza. Aquí, entonces, tenemos claro que la estrategia defensiva, la empresa debe estar preparada para enfrentarse a las amenazas. Otras compañías pueden tener productos o servicios más atractivos que nosotros, ¿cierto? Debe utilizar sus puntos fuertes para combatir estas amenazas. ¿Qué establece la estrategia ofensiva? Debe adoptarse una estrategia de crecimiento cuando las fortalezas son reconocidas por sus clientes, ¿cierto? Es decir, que nuestros clientes nos reconocen por algo. Aquí habla de que cuando el mercado está maduro es posible robar clientes, bueno, lo que llamamos robar entre comillas, ¿sí? Quiere decir que atrae clientes de la competencia para nosotros, es decir, aprovechar las oportunidades. Y la estrategia de supervivencia es cuando se enfrentan amenazas externas sin las fuerzas internas necesarias para luchar contra la competencia. Aquí es importante identificar qué situaciones pueden poner en peligro nuestra empresa. Y la reorientación es cuando aparecen oportunidades en el entorno que se puedan aprovechar y es necesario cambiar la política o producto o servicio que estemos desarrollando. Aquí hay un ejemplo muy básico sobre una empresa de venta de un asadero de pollos, ¿cierto? Por ejemplo, resulta que a este asadero de pollo le va a llegar una competencia que se va a ubicar en el mismo barrio que ella. Entonces, ellos aquí detectan unas fortalezas que es que atienden personalizadamente. Tienen especialización en venta de asado de pollo porque ya llevan mucho tiempo.
tienen ya una instalación previa y tienen ya una clientela que los conoce, pero también puede tener unas debilidades, falta de recursos, la variedad en los productos no es mucha porque siempre venden el asado, el pollo asado y las instalaciones nuestras son obsoletas. ¿Qué oportunidades podríamos nosotros detectar aquí? Sí, la posibilidad de diversificar el producto o ajustarlo, de pronto hacer unos descuentos o plantear lo que llaman ahora algunas estrategias de marketing, lleve dos y pague uno, o le damos algo adicional por su compra. Bueno, hay cantidad de estrategias que se pueden desarrollar o diversificar los productos o manejarle un enfoque ecológico, que ahora a la gente le gusta todo lo ecológico porque estamos en un momento en que debemos pensar en el planeta, formar para mejorar la calidad y atención al cliente o de pronto aliarse con otras empresas para convertirse en un distribuidor. Dentro de las amenazas están la competencia nueva que nos va a llegar. Es posible que ellos tengan mayor diversidad de productos y tengan instalaciones más modernas que las de nosotros. Pero ¿qué podríamos hacer? De pronto disminuir precios, hacer promociones, diversificar la calidad de los productos, modernizar de pronto las instalaciones si tenemos algo de recursos, ¿sí? O no, ya resulta que esto ya no va a ser una venta de pollo, sino que acá vamos a vender también café, vamos a vender desayunos, golosinas. Es decir, aquí lo que hacemos con toda esa información que ya recopilamos es convertirla en una matriz DOFA. Así que eso es lo que ustedes deben hacer también en el caso si es una empresa o si es un ente o un área o un sector, pero deben tener claro cuáles pueden ser las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Bueno, ¿cuáles serían las necesidades del negocio? Aquí está. Dice nuestra guía que describan máximo 2 párrafos la situación o problema de la oportunidad. Bueno. En el caso mío, no he terminado de calificar, pero he visto ya la mayoría de las fase uno que me entregaron, y en muchos casos no logramos identificar el problema. En otros identifican muy bien el problema, pero no la solución. Hablemos ahora del problema. Antes de comenzar, es importante comprender el problema central del proyecto. Ser muy específico y conciso, evitar generalidades y enfocarse en aspectos concretos. Utilizar un lenguaje claro y comprensible. Evitar jergas técnicas o términos complicados que puedan generar confusión, porque recuerden que nosotros lanzamos una idea y lo puede ver esa idea un niño, una persona mayor, un empresario, alguien que quiera invertir en nuestro proyecto. Así que entre más claro sea el lenguaje que usamos y más conciso y más coloquial, mucho mejor. Enfocarse en los resultados. Esto implica describir cómo se vería el escenario ideal una vez que los problemas sean solucionados. Aquí es donde creo yo en muchos fallaron porque no establecieron un resultado específico o se fueron muy general. Ahorita vamos a ver. Ser realista y alcanzable. Por ejemplo, si yo digo que voy a acabar con el hambre del mundo, pues seguramente ese proyecto donde yo voy a acabar con el hambre del mundo no creo que sea muy realista y alcanzable. Hay que asegurarse que los problemas sean realistas y alcanzables dentro del marco del proyecto. A veces somos muy ambiciosos o poco realistas. Entonces debemos acotar el proyecto, coger el problema grande y convertirlo en un pequeño problema y atacar ese pequeño problema y no ese problema grande. Es decir, que hay que, dentro de todo ese mar de problemas, vamos a escoger uno para nosotros enfocarnos en él. La justificación.
También a la hora de definir la justificación a veces no somos muy específicos. Aquí dice que nosotros debemos tener por qué el proyecto es necesario para la empresa o sector en máximo 2 párrafos. Debemos dar respuesta a por qué y para qué se debe realizar el proyecto. Así de sencillo. ¿Por qué y para qué? ¿Cuáles son los beneficios e impacto esperado y mostrar la viabilidad del proyecto? ¿Sí? Como les digo, yo voy a hacer un proyecto donde vamos a dejar limpia toda la ciudad de Bogotá. Ok, y entonces, ¿por qué y para qué quiere ese proyecto? ¿Qué beneficios tendría y será viable el proyecto? A veces, insisto en que nos vamos muy macro y no acotamos el proyecto. Hay que bajar el proyecto. Hay que ser muy claro en la viabilidad. Por eso es tan importante las estimaciones que ya vimos al inicio. Vamos a los objetivos. Nuestra guía dice que de acuerdo con la estructura de construcción de objetivos, nosotros debemos construir objetivos. Bueno, en el periodo anterior le cuento que creo que un 80% de nuestros estudiantes redactaron mal el objetivo del proyecto. Entonces, aquí debe establecer los objetivos específicos del proyecto que deben ser claros, medibles y alcanzables. Esto es clave. Claros, medibles y alcanzables. Debemos tener un objetivo general que expresa las metas máximas a las que aspira un determinado proyecto. Son los propósitos más amplios para que los que colaboran los objetivos específicos. ¿Y cuáles son los específicos? Pues son las acciones que van a lograr ese objetivo general. Así que si yo voy a tener un objetivo general, los específicos son acciones que me van a permitir que ese objetivo general se cumpla. Recomendaciones. Siempre que ustedes planteen el objetivo, deben comenzar con un enunciado en un verbo infinitivo. Ejemplo, identificar, analizar, desarrollar, diseñar, implementar. Depende de lo que ustedes vayan a desarrollar. El enunciado debe dar respuesta a para qué. Especificar su intención. También podrían decir con la finalidad de, o con el propósito de, o con el fin de. Es decir, empezamos el verbo, pero ¿para qué? Y finalizando, se debe incluir una última parte de cómo se cumplirá ese objetivo. ¿Listo? ¿O a través de qué? Entonces, un verbo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Y por medio de qué o a través de qué? Entonces, tengamos claro el verbo, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Y por medio de qué lo vamos a hacer? Aquí hay un método que seguramente ustedes también ya han conocido, que es para diseñar objetivos específicos. ¿Qué queremos conseguir? Deben ser concretos, directos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, cuándo y dónde? Deben ser medibles. ¿Qué significa eso? Que nosotros podamos medirlo por medio de qué, de métricas, de encuestas. Ejemplo, yo podría medir si el proyecto que yo dije que iba a acabar con el hambre del mundo lo podría medir. Pues yo creería que difícil porque tendría que irme persona por persona a ver si tiene hambre o si yo logré con mi proyecto o no lo logré. Deben ser alcanzables, es decir, que no debemos irnos a unos objetivos tan grandes, sino un poco más pequeños, es decir, acotarlos. Deben ser realistas, de acuerdo con nuestros recursos y medios disponibles y debemos programarlos en un tiempo límite. Lo que decíamos, no es un proyecto ahí hasta cuando de pronto podamos terminarlo, no debe tener un inicio y un fin. Entonces, por favor, tengamos en cuenta a la hora de definir un objetivo los elementos clave. Luego nos dice que debemos incluir los interesados del proyecto y nos dan una tablita.
Aquí, ¿quiénes serían los que tienen relación con nuestro proyecto? Aquí puede ir nuestra empresa, puede ir el stakeholders, aunque de manera general, porque en la próxima fase ustedes lo van a describir todo su equipo de trabajo, cuántos desarrolladores requieren, bueno, todo lo que tiene que ver ya con el equipo, pero aquí de manera general sí los vamos a colocar. Pregunto yo, aquí vamos a colocar los clientes también y podríamos incluir la competencia, inclusive, sí, es decir, cuáles son las personas externas e internas a nosotros que va a afectar nuestro proyecto. Por eso aquí de manera general, aquí hay 2, 4, 5 líneas, pero no significa que solamente haya 5 interesados. No, pueden haber muchos más. Ustedes deciden de acuerdo con esas estimaciones que hicieron, cuántos serían los interesados en el proyecto. ¿Cuáles serían los criterios de éxito? El último punto habla de los criterios de éxito. Una vez que los objetivos del proyecto se han definido, a ver, es importante establecer criterios que permitan medir el progreso hacia la consecución de los objetivos. Es decir, que nosotros debemos validar si estamos cumpliendo los objetivos. Por eso estos criterios de éxito deben ser medibles y deben estar relacionados con los objetivos. Por ejemplo, qué podría ser un criterio de éxito? Que hemos entregado completamente los hitos que se establecieron, que la calidad del trabajo realizado fue exitoso, que cumplimos con los plazos y los presupuestos, que el grado de satisfacción del cliente es satisfactorio. Yo podría colocar un criterio de éxito para mi proyecto que disminuyó el porcentaje de quejas de los clientes en un 15% con relación al año anterior. ¿Eso es medible? Sí. Yo tengo la información del año anterior y puedo validar si las quejas disminuyeron, aumentaron, en qué porcentaje. Por eso esos criterios deben ser medibles. Que aumentó el grado de satisfacción del cliente en un 10% con relación al año anterior. Perfecto, eso es un criterio de éxito que puede ser medible. ¿Cuáles son los criterios de éxito de su proyecto? Eso depende de cada proyecto, ¿no? No todos son los mismos y de las necesidades. ¿Yo para qué desarrollé este proyecto? Para esto. Ah, ok, entonces mida si eso a lo que usted le apuntó, sí se está cumpliendo. Y para finalizar, ¿cuáles serían las claves para tener un proyecto exitoso? Primero, hay que definir muy claramente los objetivos, ¿sí? Las metas deben ser comprensibles y claras desde el inicio. Debe utilizar una metodología, es decir, contar con un enfoque estructurado y una metodología específica que ayude a mantener el proyecto en curso. Es decir, siempre debe haber un método o metodología. La tecnología, recuerde que avanza rápidamente y es necesario medir el progreso y ajustarla si es necesario. Tenemos que ser muy claros en la planificación, que es la siguiente etapa que viene. Por eso decía, iniciación y planificación son 2 etapas clave. Una planificación detallada que incluya tiempo, recursos, tareas, deben tener el cronograma de actividades, deben tener un diagrama de Gantt, deben tener un equipo de trabajo con unas actividades específicas. Bueno, la falta de precisión afecta negativamente tanto el presupuesto como el cronograma y la calidad del proyecto. Otro factor importante es el compromiso del equipo de trabajo. Si todos están comprometidos, pues seguramente el proyecto va a llevarse a cabo de manera exitosa. Pero la responsabilidad no solo cae en la dirección del proyecto, en el director, ¿cierto? Todos los niveles de equipo deben tener una comunicación efectiva y motivación que son la clave del éxito.
El presupuesto disponible, lógicamente hay que contar con un presupuesto y cuando ustedes vayan a la fase de planeación, ustedes van a establecer un presupuesto aproximado ahí. Debe ese presupuesto estimado evitar desequilibrios y gastos inesperados. Por eso les decía que hay que tener en cuenta algunos costos adicionales que de pronto al inicio no se tuvieron en cuenta. Y el tiempo de ejecución, hay que cumplir con los plazos establecidos. Porque cuando se retrasa un proyecto, pues afecta presupuestalmente. Lógicamente, si se nos amplía el plazo, pues nos va a valer más, ¿cierto? El retraso puede afectar la satisfacción del cliente o la confianza o la imagen en el proyecto. Recuerden que después de la planificación hay un paso que se llama evaluación. Ahí van a evaluar si el proyecto cumplió con el presupuesto, si de pronto nos pasamos del tiempo de ejecución establecido, es decir, si ahí se hace una evaluación de si nos quedó bien el proyecto, bien formulado o no, básicamente. Ahora sí, voy a dejar la presentación. Y antes de que tengan preguntas, si las tienen, permítanme un momento y les voy a mostrar la rúbrica de evaluación. Ya hablando específicamente de la actividad, aquí está. Hay un primer criterio de participación en el foro que representa 25 puntos. Si el estudiante seleccionó el rol, presentó el video en la primera semana y en la segunda realizó la tabla de calificaciones y realizó los aportes, pues tendrá 25 puntos. Si el documento, que ya hablamos que es la plantilla, que ya se los voy a mostrar, el documento contiene todos los criterios y requisitos establecidos y si tiene una buena redacción y ortografía y normas APA. Esos serían los criterios con que los docentes, en este caso las docentes, vamos a evaluarlos. Este documento es el que ustedes van a entregar acá, ¿sí? Que es la plantilla. Ya les dejo esto más grande, ahí está, para que lo puedan ver mejor. Esta plantilla es de la que yo les recomiendo que lo suban a un Drive y lo manejen aquí. Lo manejen de manera compartida para que ustedes decidan quién va a realizar la primera parte y esa persona pues pueda incluir aquí la misión y la URL la informen en el foro y uno como tutor va entrando y ok, ya tenemos la misión, la visión y las metas, entonces ya sabemos qué es a qué sector nos dirigimos. Los objetivos estratégicos de la empresa, que son los objetivos macro, los objetivos a nivel general que establece la empresa. Normalmente esos objetivos están relacionados con la misión y con la visión. Identificación de fuentes internas, que ya lo explicamos, la identificación de fuentes externas, el análisis interno, fortalezas y debilidades, el DAFO, la necesidad del negocio, justificación, objetivos, criterios y referencias. Estos serían los puntos que establece la plantilla. Así que yo les recomiendo que el director de proyecto establezca entonces entre todos, insisto, en consenso, porque es muy importante el consenso entre ustedes. Decidan cómo van a distribuirse para realizar la actividad. Ahora, no significa que porque yo hice la misión, visión y las metas y los objetivos, hasta luego, yo ya cumplí con lo mío. No, debemos validar que lo que viene sí está articulado con la misión y visión, ¿cierto? Porque si yo tengo aquí unos objetivos, ¿sí? Y un objetivo estratégico y resulta que el objetivo del proyecto no tiene nada que ver o la justificación no tiene nada que ver con estos objetivos, pues está mal formulado el proyecto. Por eso, recomendación, súbanlo a Drive
Y a medida que avanzan, pues ustedes mismos van validando y nosotros como docentes también vamos validando si van bien en la formulación del proyecto. Ahora sí, voy a dejar de compartir y voy a ir aquí a ver si hay alguna inquietud. No sé si la Inge Edna estará por ahí, si quieres aportar algo antes, Inge Edna. No, la Inge en este momento no tiene micrófono. Ok. Quisiera saber qué inquietudes hay, si hay alguna inquietud eh, antes de terminarla con el mayor de los gustos. Por favor, me dice. Buenas tardes. Sí, sí, señora, qué pena. Soy Jorge Señor. Castiblanco. Sí tengo una inquietud. Es con respecto a lo que la tutora Arelis había, pues, como explicado. La verdad, a mí no me quedó del todo, pues, claro ese, pues, como esa orientación que se le debe dar al sector. Digamos, en mi ejemplo yo pues propuse un software de educación. Entonces, pues obviamente pues no hemos hecho la unificación pues no hemos visto bien los proyectos de los compañeros, pero sí me queda como esa duda. En el caso mío, entonces, ¿qué sería? La verdad sí Entonces, no me quedó muy claro. tú serías del sector de la educación, ¿cierto? Pero Sí, aquí señora. recuerden que usted entonces en el sector de la educación tendría que empezar a revisar por qué quiere ese proyecto, para qué, cuál es la población objetivo. Y insisto en que un proyecto que si va a desarrollar un software, que es la recomendación, ese software debe plantear procesos. ¿Qué significa eso? Que si a mí me dicen que es una página web donde los turistas van a revisar, qué sé yo, los sitios más frecuentados de la ciudad, eso está muy bien, pero eso no es un proyecto viable. ¿Por qué? Porque no realizan ningún proceso. Almacena y consulta información, pero nada más. Si a mí me dicen que yo voy a diseñar un algoritmo que va a convertir esos datos de entrada en otro proceso, eso sí sería viable. Ustedes recuerden que ya son de quinto periodo. Ustedes ya vieron proyecto de ingeniería uno, ya tienen alguna experticia en formulación de proyectos, porque proyecto de ingeniería uno es un curso que es prerequisito de este. Entonces aquí nos vamos a focalizar más en un proyecto de ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces hay que validar si tu propuesta es solamente que van a aparecer, qué sé yo, unas lecciones para que alguien aprenda a geografía, matemáticas, eso está perfecto, pero no es viable en nuestro proyecto. Es decir, que si no tenemos, sabemos que es un proceso, ¿cierto? En informática. Si no tenemos unos datos de entrada, se procesa la información para generar otra información diferente a la que entró, no sería viable. Entonces, hay que tener mucho en cuenta. Yo recibí muchas, he visto muchos sobre manejo de residuos. Creo que hay bastantes propuestas sobre manejo de residuos. Hay que validar cómo se va a manejar, ¿sí? ¿Cómo podríamos aportar para el manejo de residuos? Pero si a mí me dicen que voy a tener un sitio web donde les va a mostrar videos de cómo reciclar, de cómo almacenar, eso no nos sirve. ¿Por qué? No sería viable. Definitivamente es claro que debe tener procesos, de lo contrario no sería viable. Pero en tu caso, Jorge, entonces es el sector educativo, pero debes conocer cuál sería, cuál sería
el problema del sector que tú vas o que tú pretendes solucionar y saber si esa solución que tú estás dando, si de verdad es viable y si va a solucionar el problema. ¿Por qué? Hay muchos, por ejemplo, algunos me dicen, es que yo voy a hacer un sitio web para enseñarles a hacer ejercicio o un sitio web que me diga qué sé yo, cuántos de cardio debo hacer en el día. Bueno, ahora hay muchos relojes inteligentes. Si yo me coloco el reloj y me dice si me subí de pronto, si me estoy excediendo en cardio, cuántos minutos dormí, si debo levantarme. Es decir, si hay cosas que ya existen, no tiene sentido hacer algo que de pronto es peor de lo que ya existe. La idea es o mejorarlo, algo que ya existe, o crear algo nuevo. Por eso es importante que sea innovador. Si es algo que ya existe, pues no tiene sentido, como dicen, ¿para qué vamos a inventar el agua tibia si ya está inventada, ¿cierto? Entonces debemos validar muy bien ese proyecto que van a formular. Creo que alguien tenía levantada la mano, bien puedes hablar, que no sé si fue Gloria, alguien. Sí, profe, buenas tardes para todos. Buenas Yo tardes. tengo una duda, profe. Yo fui una de las que planteó dentro de mi proyecto realizar una red social que se llame AgroRed. ¿Dedicada a quiénes? Dedicada específicamente a agricultores. ¿Cuál es el fin de esta red social? Sí, como dice la profe, efectivamente no podemos crear sobre lo creado, pero si vemos actualmente existen redes sociales específicas para música, para chatear, para conocer gente. Esta red social está específicamente creada para agricultores, para que ellos se ayuden entre ellos a mejorar sus cultivos. Bueno, perdóname que te interrumpa. La verdad, no tendríamos que quedar aquí todos revisando el proyecto por proyecto, entonces nos demoraríamos mucho y se nos acaba el tiempo. Yo le recomiendo que revisemos con el tutor específicamente el proyecto. En tu caso, la pregunta sería, ¿y acaso qué proceso va a desarrollar ese software o qué tipo de software realizarías tú? ¿Es una aplicación móvil? ¿Es un Es una desarrollo? aplicación móvil que va a permitir generar como estadísticas de consultas, de datos de los mismos agricultores para que entre ellos también puedan tomar decisiones sobre sus cultivos de acuerdo a lo que se está viviendo en el momento en el medio. Esa es la pregunta. Tú Bueno, hablas de estadísticas. Las estadísticas quiere decir que el proyecto tendría un Excel sencillamente porque yo, ¿cómo sacaría las estadísticas? ¿O para qué me beneficiaría yo como campesino con esas estadísticas? Es que ahí ya habría que mirar específicamente. Por eso más adelante ustedes van a hacer un diagrama de procesos, ¿cierto? Diagrama de flujo, es decir, vamos a validar si hay procesos ahí. ok, Porque si simplemente para que se comuniquen los agricultores y digan, a mí el plátano, aplíquele, qué sé yo, no tengo ni idea, la verdad, de agricultura, pero aplíquele este insumo para que crezca más el plátano, esto, pues realmente no tendría sentido porque no habría un proceso como tal ahí, ¿sí? ok. Entonces, cuando tú tienes un dato de entrada, lo procesas y generas otra cosa, ahí sí. Por eso es tan importante validar desde el punto de vista ingenieril. Oh, ¿Listo? Habla como ingeniero de sistemas. ¿Dónde listo. estaría tu proceso ahí? Pues, la mía específicamente en bases de datos. O sea, mis entradas serían la creación de los usuarios en la plataforma. Es Esa decir, no sería una entrada, Gloria. Eso, la base de datos es parte, todo proyecto de tener una base de datos. ¿Sí? Porque la entrada son datos que van a cambiarse o a modificarse y van a generar otra cosa.
¿cierto? Van a generar un proceso. Si yo con esos datos los convierto mediante un algoritmo en otra cosa, ahí sí habría proceso, ¿sí? Pero de resto, si es simplemente una base de datos con una información de unas personas que van a consultar información, pues estaría todavía muy, Listo, profe, ya diríamos me que quedó no más claro. cumpliría, exacto, no cumpliría. Ya tendrías que pensar en otra cosa porque ahí que está solucionando. Sencillamente una red social, pues podrían usar Facebook, podrían crear un grupo de consultores que se pueden crear en Facebook. Es decir, no, así de simple vista considero que tendrías que adicionar algo para Ujú. que sea Sí, viable. ¿Sí? sí, profe. Ya lo estoy pensando. Listo. Muchas gracias por la orientación. Con gusto. John, sería el último, si tiene que ver específicamente con tu proyecto, por lo que cada tutor pues te revisará si es viable o no, y lo importante también es que entre ustedes, los compañeros, ustedes también saben qué sería viable de acuerdo ya con la experticia que tienen, y el tutor pues lógicamente lo va a orientar. Y si es un solo proyecto que se define, Luisa creo que me está escribiendo acá, entre todas las propuestas se define uno y ese uno lo van a trabajar en todo el resto de fases. Creo que estaba por aquí un compañero, ya no le veo la mano. Yo, profe, Ah, ok, eh, buenas tardes, profe. buenas tardes. Eh, qué pena, no sé, ¿qué? Es una pregunta fuera del tema. Qué pena, es que entré un poquito tarde porque no podía. Los tutores encargados, bueno, de los cursos van a específicamente a brindarnos acompañamiento en CIPAS o solo por chat asincrónico. O sea, uno le escribe y le contesta por allá, pues cuando pueda, ¿no? Pues porque Sí. sería bueno que pues uno de entrar a una mini clase, ejemplo, mis 5 integrantes de mi grupo, y pues nos brindaran apoyo en ese tema, porque pues obviamente, pues sí, ya tuvimos un curso de introducción a los proyectos, pero como tal nos falta mucho, como para madurar las ideas.